Nafion, empezamos a ver cómo es la estructura, la microestructura de una membrana de Nafion. Durante muchos años, yo diría hasta hace pocos años, la microestructura más aceptada de las membranas de Nafion era la que estaba dada por Jerke y compañía, publicada en una revista de polímeros del año 81. Ellos hicieron difracción de rayos X y también hicieron difracción de neutrones de bajo ángulo para poder tener información. Esas técnicas dan información sobre nanocanales, o sea, permite tener idea de tamaños de mesoporos y nanoporos, digamos, dentro de materiales. Esta gente hizo esos estudios, small angle rayos X de bajo ángulo, y propuso un modelo que se llama el modelo de red de clúster, que básicamente se puede interpretar así. Cuando la membrana está seca, o sea, cuando hay humedad relativa, la humedad relativa aumenta hacia abajo, esta es la humedad relativa 0, o sea, la membrana seca, tenemos una matriz de la cadena perfluorada, o sea, sería esta matriz, estas cadenas perfluoradas, se segregan de la parte iónica de la cadena, es decir, la parte iónica está formando pequeños clústeres. Esto que está acá serían los grupos iónicos que se agrupan. Estas cadenas de Nafion, creo que no lo dije antes, son lineales, o sea, no es un polímero entrecruzado, son lineales, son cadenas largas. Si ustedes se fijan acá, los valores de N, fundamentalmente B, que es 1000, es decir, que determina el largo de la cadena, ¿no? Determinada por la cadena de esqueleto de Teflon. El largo de esas cadenas deben ser del orden de los cientos de nanómetros, pero son polímeros lineales. Entonces, estas cadenas son flexibles y obviamente la parte iónica tiende a agruparse y forma estos pequeños clústeres. Acá no hay nada de agua. Cuando empieza a absorber agua, o sea, a bajas humedades relativas, por debajo del 25%, el agua que disolve la membrana básicamente está formando como micelas en estos clústeres iónicos, formadas por los grupos sulfónicos, compensados, acá no están, con protones. O sea, acá al lado de cada grupo sulfónico hay un protón para balancear la carga. La primera agua que penetra en la membrana de Nafion hidrata esos clústeres iónicos y los empieza a agrandar. O sea, al principio son chiquitos, tienen el orden de 1 o 2 nanómetros, y a medida que va absorbiendo agua, la membrana se hincha y esos dominios iónicos, como si fueran micelas, empiezan a llenarse de agua. Cuando la humedad sigue aumentando y llega a un valor más grande de 0,25, lo que sucede es que esos dominios iónicos esféricos empiezan a interconectarse a través de canales. Empiezan a interconectarse. Y ahí, o sea, es como que la estructura cosa percola. Ahora uno puede ir a través de un camino de agua desde una punta a otra de la membrana. Ahí, a partir de ahí es cuando la membrana empieza a conducir. Porque yo acá tengo protones y tengo agua, o sea, tengo un medio por donde esos protones pueden migrar, pero no están conectados. O sea, acá, en el medio, esta zona gris, acá, los iones no pueden pasar por ahí. Entonces, esto no es conductor, en cambio, esto sí es conductor. Los estudios de los espectros de difracción de bajo ángulo, scattering de bajo ángulo, tanto de rayos X como de neutrones, le indicaron a esta gente que el tamaño, cuando la membrana está en este estado de dilatación, el tamaño de esos clústeres es del orden de 4 nanómetros. Y la distancia entre esos clústeres es del orden de los 5 nanómetros. Y los canales, estos canales que empiezan a aparecer, que unen esos clústeres iónicos, es del orden de 1 nanómetro. O sea, estamos hablando de tamaños que son tamaños realmente casi a nivel atómico, donde la
cantidad de moléculas de agua que hay dentro de esto, tengan en cuenta que una molécula de agua tiene un diámetro de 0,3 nanómetros, o sea que la cantidad de agua que hay en estos clústeres iónicos y las que puede pasar a través de estos canales es un número bastante limitado, pequeño, ¿no? Este modelo, este Cluster Network Model de Kirk y colaboradores, fue el que fue aceptado por toda la comunidad científica hasta hace unos años. En el 2008, o sea, hace relativamente poco, 10 años va a ser ahora, un alemán con su estudiante chino volvieron a hacer, en realidad no midieron nada de nuevo, usaron los mismos datos de Yerke, pero con todos unos modelos más sofisticados. Habían pasado ya casi 30 años desde la interpretación de Yerke, y lo que hicieron es reinterpretar los datos y encontraron que en realidad los espectros de scattering de neutrones de bajo ángulo llevaban a que la estructura no era una estructura así de tipo de micelas esféricas conectadas por canales, sino que más bien se correspondían a este tipo de estructura. Unas micelas, o sea, micelas en el sentido de que los grupos iónicos, estas son las cadenas, vamos a empezar por acá, estas son las cadenas de Nafion, ¿ok? Las cadenas lineales, y esto que está acá son los grupos iónicos. Acá esta es la vista de costado y esta es la vista desde arriba. O sea, desde arriba, esas fibras de Nafion, esas cadenas de Nafion, forman como un recipiente cilíndrico, donde los grupos iónicos están apuntando hacia adentro. Acá tenemos los grupos iónicos apuntando hacia adentro, y el agua está metida dentro de ese cilindro. O sea, es una micela cilíndrica. La gran diferencia con el modelo de Yerke es que ahora la estructura es cilíndrica en lugar de ser esférica, y no hay canales. En realidad los canales son esas esferas, ese cilindro que está lleno de agua. Y entre medio de esa estructura micelar cilíndrica hay zonas amorfas, o sea, zonas cristalinas, que serían estas micelas, y zonas amorfas. Esto sería una imagen ya de mayor escala, estos 50 nanómetros. Lo que coincide este modelo de Smith-Rory-Chen con el de Yerke es que el tamaño de esa micela, el diámetro de esa micela cilíndrica es también de 4 nanómetros, que es más o menos lo mismo que había propuesto el Yerke para la micela esférica. Entonces, esto podríamos decir que es actualmente el modelo más aceptado de la estructura nanométrica microscópica del Nafion, en donde obviamente a medida que uno va aumentando, cuando uno tiene poca agua, esas estructuras colapsan, o sea, tienen un diámetro menor que 4 nanómetros, y a medida que uno va inyectando agua en la membrana, se va llenando esa micela cilíndrica con agua hasta alcanzar un máximo tamaño del orden de los 4 nanómetros. Sí. ¿Cómo se mide la absorción de agua en una membrana de Nafion? Bueno, hay un parámetro que se define como parámetro lambda, que es el número de moles de agua absorbido por grupo sulfónico. O sea, el número de moles de agua por mol de grupo sulfónico. O, si quieren, número de moléculas de agua por grupo sulfónico. Las medidas de absorción de agua, esto vale tanto para Nafion como para cualquier membrana cargada, membrana iónica, es más o menos, es una medida muy convencional, muy simple, aunque muy tediosa, porque requiere mucho tiempo, básicamente. Lo que se hace es lo siguiente. Acá está indicado en el esquema este. Si uno lo quiere hacer, quiere medir lambda en función de la humedad, de la actividad de agua. La actividad de agua no es otra cosa que algo proporcional a la humedad relativa. ¿Okay? O sea, la actividad de agua
se define como la presión de vapor de agua en las condiciones de la medida dividida la presión del vapor del agua a esa temperatura. O sea, actividad de agua igual a 1 es equivalente a tener 100% de humedad relativa. O sea, esto es igual a 100% de humedad relativa. Si yo tengo una actividad de agua igual a 0,3, por ejemplo, esto significa humedad relativa 30%. O sea, yo prefiero hablar como actividad de agua porque como físico-químico la actividad de agua es una cantidad bien definida termodinámicamente. Los ingenieros prefieren hablar obviamente de humedad relativa, pero la relación es directa, digamos. Uno multiplica por 100 la actividad de agua y eso es la humedad relativa. Entonces, lo que uno quiere ver, lo que uno quiere conocer en una membrana de Nafion es la absorción de agua en función de la actividad de agua, o sea, en función de la humedad relativa. Entonces, lo que hace es una experiencia como la que está dibujada, esquematizada ahí. Uno tiene que tener un recipiente cerrado. En general son recipientes de vidrio que tienen una esmerila acá. O sea, son dos recipientes que se unen. Acá tienen una junta esmerilada, se le pone grasa, y esto está sujeto con un clamp. Entonces, en este recipiente, uno lo que pone es una solución saturada, una solución acuosa de alguna sal, una solución saturada de alguna sal. Según la sal que ponga, acá va a tener distintas humedades relativas. Por ejemplo, uno puede usar soluciones de la que da la actividad más baja, es una solución saturada. Una solución saturada, por ejemplo, de hidróxido de potasio, muy concentrada, tiene una actividad de agua del orden de, no me acuerdo muy bien, pero del orden de 0,1. Y a medida que uno va variando la sal, puede llegar a actividad de agua del orden de 0,9. Si uno puede elegir distintas sales que generan una atmósfera con distinta presión relativa de agua, o sea, con distinta humedad relativa. La membrana la pone uno dentro de un recipiente, está la membrana, un recipiente que le tapa. Uno lo que hace al principio, la membrana la seca, ¿no? La calienta a 110 grados, la deja varias horas en estufa y tiene lo que se denomina el peso seco de la membrana. Después la membrana se pone dentro de este recipiente y se deja equilibrar durante varias horas, un día, 2 días, de manera tal de que el vapor de agua es sorbido en la membrana. Lo que uno tiene que hacer es, por eso digo que es muy tediosa y muy larga la experiencia, es abrir el recipiente, rápidamente tapar esto con la tapita que tiene y pesarlo. Entonces uno va a tener el peso a la actividad W a la cual está trabajando. Esto lo tiene que volver a repetir, para estar seguro de que realmente llegó al equilibrio, tiene que dejarlo otro día, si al otro día el peso es el mismo, se supone que llegó al equilibrio, y entonces ya sabe cuál es la cantidad de agua absorbida. La cantidad de agua absorbida es la diferencia entre el peso menos el peso seco. Y a través de esta ecuación uno puede calcular entonces el valor de lambda, o sea, el número de moles de agua por grupo sulfónico. Porque sabiendo la masa del peso seco de la membrana, o sea, sabiendo la masa cero y conociendo el peso equivalente, uno sabe cuántos grupos sulfónicos tiene en esa masa seca de la membrana. Entonces, con esta experiencia, que es muy larga y tediosa, uno va construyendo lo que se llama una curva de una isoterma de absorción. ¿Por qué isoterma? Porque esto hay que hacerlo a una temperatura fija, por ejemplo, 25 grados. Si uno quiere hacer la isoterma a otra temperatura, tiene que trabajar en las mismas condiciones a la temperatura que trabaja. Entonces, los distintos puntos o distintas actividades de agua son con distintas sales. Sí. O distintas sales, o lo que a veces la gente usa son soluciones en vez de usar distintas sales, usa distintas soluciones de ácido sulfúrico. Usa ácido sulfúrico de distintas concentraciones que van desde, qué sé yo, 1% de sulfúrico, que tiene una actividad casi igual a 1,
hasta 99% de sulfúrico, que tiene una actividad muy baja, casi cero. Entonces, ahí uno puede hacer medidas a valores más cercanos de humedad relativa, porque según la concentración de sulfúrico que use, puede acercarse, o puede definir incluso un valor determinado, cosa que con una sal saturada, una solución saturada de una sal no lo puede hacer, es cuántica, digamos, en cambio el sulfúrico es continuo. Entonces, esto es para que tengan una idea de que esas medidas tienen bastante error. Esto por ejemplo, es un trabajo que yo hice de recopilar información de isotermas de absorción de Nafion. Estos son datos que están entre 20 y 30 grados centígrados, donde se supone que como es un rango de temperatura bastante estrecho, no debería haber mucha diferencia de absorción de agua que se va acumulando, pero fíjense que hay una dispersión bastante grande. La curva que yo tracé acá son las mejores, las curvas que digamos fitean estos puntos a 20, a 30 y a 20 grados centígrados. Fíjense que más o menos coinciden, no hay diferencia, lo que hay es un escáter muy grande de datos, o sea, la precisión de la medida no es muy grande. Esta curva de absorción de agua es la típica curva, si los que hicieron fisicoquímica deben recordar isotermas de absorción. Hay básicamente dos tipos de isotermas de absorción, ¿no? Uno grafica la cantidad de agua absorbida en función de la actividad de agua, entre 0 y 1. Uno es la isoterma tipo Langmuir, que tiene esta forma, que es típica de las cosas que absorben una monocapa, en este caso de agua, y después ya no absorben más. Entonces, al principio empieza a absorber, y cuando se cubrió la superficie con una monocapa de agua, deja de absorber. Entonces, por más que yo aumente la actividad de agua, la cantidad absorbida no aumenta. Esto es la isoterma del agua. Obviamente, el Nafion no responde a ese tipo de isoterma. De hecho, como vimos en la estructura de recién, no absorbe una monocapa de agua, sino que puede absorber más. Y en ese caso, lo que se obtienen son las llamadas isotermas tipo beta. Beta es por el nombre de Brunauer, Emmer y Teller, que son los que propusieron este modelo de isoterma. Y este modelo de isoterma es típico de un sistema en donde donde se absorbe la superficie, donde se absorbe el agua, puede absorber más de una monocapa, puede absorber varias monocapas, ¿no es cierto? Esto es típico cuando no hay un plató acá y esto sigue aumentando, es típico de que hay una absorción multicapa. Y finalmente, esto puede ir a infinito o puede ir a un valor constante, dependiendo, en el caso de polímeros, si el polímero es entrecruzado y tiene un límite, yo no lo puedo hinchar más de una cierta cantidad, en ese caso va a un valor finito, o si es un polímero lineal, como por ejemplo puede ser polivinilacetato, donde uno lo puede disolver totalmente, si es lineal, en agua. Entonces esto no tiene un límite. Cuando uno lo pone en contacto con agua pura, si la actividad de agua igual a 1, se disuelve completamente, o sea, este isoterma va a infinito. El Nafion no va a infinito, va a un valor que es del orden de entre 14 y 15 moléculas de agua por grupo sulfónico, a pesar de que es lineal. Y eso se debe a que en realidad en los polímeros de cadena larga, aunque no hay entrecruzamiento, hay enrollamiento de las cadenas. Entonces, es muy difícil que el Nafion se disuelva completamente en agua. En realidad se disuelve en agua y alcohol a temperatura alta, uno puede disolverlo totalmente. Pero en condiciones normales, a pesar de que el polímero es lineal, las moléculas podrían estar separadas, en general quedan enrolladas y eso hace que haya un límite. Es como que hay un entrecruzamiento natural que no es químico, sino que es mecánico, es al azar. Las cadenas son largas y por lo tanto la posibilidad de que se enrollen y formen una cosa tipo entrecruzada es bastante grande. Y ese es el límite es la razón por la cual hay un límite en la absorción de agua.
Uno también puede hacer el mismo experimento, no dejando la membrana en contacto con vapor de agua, sino directamente sumergiendo la membrana en agua pura. En ese caso uno va a tener un solo punto, va a tener la actividad de agua, va a tener la absorción de agua a actividad unitaria, porque si lo llevamos esto en agua líquida, es actividad de agua. Y acá surge algo muy interesante, que se conoce como paradoja de Schrödinger, porque fue Schrödinger el que hizo el experimento y encontró que cuando uno hace la experiencia en agua, actividad de agua sumergiendo la membrana en Nafion, en agua líquida, tiene un lambda, está entre 21 y 22. O sea, en agua líquida el Nafion absorbe entre 21 y 22 moléculas de agua por grupo sulfónico. Pero cuando lo hace en contacto con el vapor, usando soluciones saturadas que van entre actividad 0 y 1, el máximo valor de lambda es del orden de 14. Es esto que está acá. Entonces, se llama paradoja por lo siguiente. Uno termodinámicamente sabe que es lo mismo. Si la actividad de agua es unitaria, ambas medidas deberían dar lo mismo. Sin embargo, no sucede así. ¿Cuál es la explicación que se encontró para esto? Que en realidad la estructura de la superficie de la membrana cambia dependiendo de si está en contacto con vapor de agua, que es básicamente un ambiente hidrofóbico, porque es básicamente aire, ¿no es cierto?, vacío, o si está en contacto con agua líquida. Y eso también tiene cierta similitud con la microestructura, ¿no?, donde en presencia de agua son los grupos iónicos los que están, los clústeres de agua se forman alrededor de grupos iónicos. Bueno, lo que se ha visto, se ha corroborado, es que cuando uno sumerge la membrana, pone en contacto la membrana de Nafion con agua líquida, los grupos, la parte de la cadena que tiene la carga fija, o sea, los grupos sulfónicos, tienden a estar en la interfaz. Les gusta el agua líquida. Pero cuando no hay agua líquida, de agua a vapor, o sea que cuando en realidad la membrana ve un ambiente más hidrofóbico, lo que prefieren estar en la superficie de la membrana es la parte de la cadena fluorocarbonada, o sea, la parte hidrofóbica. Y eso hace que la absorción de agua sea distinta, sea menor en el caso de que sea en presencia de vapor, porque el agua ve una barrera hidrofóbica para meterse en la membrana. En cambio, en el caso del agua líquida no sucede. Pero además se encontraron cosas bastante más interesantes, que es que la cantidad de agua absorbida depende, con una membrana de Nafion, también depende del pretratamiento que se le haga a la membrana. En general, cuando uno compra el Nafion y lo quiere usar para hacer una celda de combustible, uno lo tiene que someter primero a una especie que se llama limpieza y activación, que es sumergirlo en agua oxigenada, en agua en ebullición, es un pretratamiento térmico a temperatura alta. Y en algunos casos hay gente que ha hecho tratamientos térmicos a temperaturas más elevadas. Y fíjense lo que sucede. Acá hay datos para 4 membranas, todas del tipo Nafion, ¿no? Pero miremos lo que pasa con el Nafion 117, que es esta, que es la que menos variación tiene. Esto es la cantidad de agua que absorbe, esto es en contacto con agua líquida, o sea, en estas condiciones, en función de la temperatura a la cual se hace el tratamiento térmico de la membrana anterior a su uso. Fíjense que en todas las membranas, la de Nafion es la que menos se nota, pero en otras es muy evidente. Cuando uno hace un tratamiento térmico a una temperatura muy alta, la cantidad de agua que absorbe, por ejemplo el Nafion, si uno en vez de tratarlo en agua hirviendo a 100 grados, lo trata en un autoclave a 200 grados o a 200 y pico de grados, puede llegar a absorber hasta casi 80 moléculas de agua por grupo sulfónico. Y otras membranas que tienen otra conformación, que son básicamente lo mismo, nada más que difieren en la cantidad de grupos sulfónicos, pueden absorber hasta casi 350 moléculas de agua cuando el tratamiento térmico de la membrana se lo hace a temperaturas más elevadas. Esto básicamente lo que quiere decir
es que estos tratamientos térmicos tienen una gran influencia sobre la microestructura de la membrana. Posiblemente condicionan la forma en que las cadenas poliméricas quedan en la superficie de la membrana. Y eso, evidentemente, tiene un gran efecto sobre la cantidad de agua que absorbe. Y también tiene un gran efecto sobre la conductividad. Sí. ¿Estos experimentos son en agua líquida? Sí. ¿El pretratamiento tiene también efecto cuando se hace el experimento con hidratación en fase? No, en general el tratamiento de la membrana no se hace en fase vapor, simplemente porque es mucho más complicado hacerlo en fase vapor. Se lo hace en fase líquida. Y como vamos a ver después, uno diría, bueno, es beneficioso que la membrana absorba mucha agua, porque tiene el medio por donde se conducen los protones de última es el agua, entonces uno esperaría que cuando tenga más agua conduce más. Y vamos a ver que eso no es así. Hay un límite, hay una cantidad de agua óptima absorbida. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, hacer un tratamiento que lleve a esta cantidad de agua absorbida no es conveniente. El tratamiento típico es un tratamiento que, como les dije recién, es un tratamiento con agua hirviendo, o sea, agua a 105, 100, 105 grados centígrados. Y ahí la cantidad de agua absorbida es del orden de 21 moléculas de agua por grupo sulfónico. Y es en esas condiciones en que la conductividad del nafion es la óptima. Por otra parte, las membranas que absorben estas cantidades de agua pierden sus propiedades mecánicas, se vuelven membranas como gomosas, muy frágiles, que si uno las comprime es como que escurren. O sea, si vos armás una celda con una membrana que fue tratada a esta temperatura y que tiene una cantidad de agua que es casi 10 veces mayor que el método convencional, cuando vos prensás para formar el stack, la membrana es como que escurre y puede terminar con un espesor muy chiquito y termina rompiéndose finalmente. O sea, tiene muy baja estabilidad mecánica estas membranas, a pesar de que absorben más agua. Otra cosa interesante, y eso un trabajo que hicimos nosotros, cuando hablamos de la zona de tres fases, acá está de nuevo dibujada la zona de tres fases, ¿no? La membrana, las partículas de catalizador, rodeada por ese binder, que en este caso sería de nafio, ¿no? Este sería el típico esquema de la capa de catalizador. Cuando uno hace las cuentas, en función de la cantidad de nafio que se pone en la tinta catalizadora como binder, uno llega a la conclusión que el espesor de esta capa de nafio que rodea las partículas de catalizador puede variar según el método que se utilice para formar la capa entre unos 10 nanómetros hasta unos centenares de nanómetros. Entre 10 sería el límite inferior hasta 200, 300 nanómetros. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse, y es la que nos hicimos nosotros hace unos 10 años, es las propiedades de estas membranas que podríamos llamar de espesor nanométrico de nafion, ¿son iguales a las membranas masivas de nafion que tienen espesores del orden de los micrones, decenas o centenas de micrones? Claro, cuando hicimos, si uno quiere usar el método convencional de equilibrio, llama equilibrio isopiético, con una membrana de, por ejemplo, 50 nanómetros de espesor, por más que uno tenga un área, eso por supuesto, primero, esas membranas no pueden ser, como se llama, freestanding, ¿no? O sea, no pueden estar sueltas, tienen que estar soportadas sobre algún sustrato, porque son tan delgadas que se deshacen. Si una membrana es de 20 nanómetros, 30 nanómetros, ni siquiera se ve. O sea, uno puede hacer un film de ese tamaño, pero lo tiene que hacer soportado sobre un sustrato. Que de última es como está en la zona de las tres fases, ¿no? Porque este film de nafio muy ultra delgado no está libre, no está soportado en el aire, sino que está depositado sobre las partículas de carbono y platino. Entonces,
Pero por otro lado, aunque uno lo tenga soportado, un film de 50 o 100 nanómetros, aunque tenga un área de 400 centímetros cuadrados, en masa, es nada, son microgramos. Y si uno quiere ver diferencias de absorción de agua, estamos hablando de décimas o centésimas de microgramos. O sea, es imposible, con la técnica común de pesada, poder determinar la cantidad de agua absorbida en un film de unos pocos nanómetros. Entonces ahí nosotros recurrimos a un método de medición de absorción de agua que se basa en el uso de lo que se llama una microbalanza de cuarzo. No sé si algunos la sintieron nombrar, vos posiblemente sí, porque Ernesto usa mucho la balanza de cuarzo. Una microbalanza de cuarzo, básicamente, ¿qué es? Es un disquito de cuarzo, acá se ve, este es el disquito de cuarzo, no tiene más de 1 centímetro, 1 centímetro y medio de diámetro, es muy delgado, debe tener medio milímetro, menos de espesor. Es un cuarzo que está cortado en el cuarzo tiene una estructura cristalina determinada, no recuerdo el nombre. Si uno lo corta siguiendo un cierto plano cristalino, uno obtiene un cristal que si uno, como ven acá, ese cristal tiene ¿cómo se llama? Sobre ese cristal de cuarzo, que obviamente es no conductor, de ambas caras se le pinta un surco de oro, se le deposita una capa muy delgada de oro para poder hacer el contacto. ¿Cuál es la característica del cuarzo? Cuando uno lo excita con una corriente, la red empieza a vibrar a una frecuencia que es característica. ¿Okay? Cuando el cuarzo está libre, esa frecuencia, F0, es típica del cristal. Es una constante. Y según cómo se lo corte al cristal, esa frecuencia puede estar en el orden de 10 MHz, 5 MHz, 3 MHz. Uno compra los cristales con una frecuencia de vibración característica. Entonces, si cuando uno agarra ese cristal, hace contacto eléctrico y lo alimenta, lo excita con una fuente de corriente, ese cristal empieza a vibrar con una frecuencia, hace un circuito alimentado, y uno con un frecuencímetro mide la frecuencia a la cual vibra el cristal de cuarzo. Esa frecuencia es absolutamente constante y como ustedes no sé si saben, pero la frecuencia es una de las cantidades físicas que se puede medir con mayor precisión. Un frecuencímetro, ustedes van ahí a la calle Paraná, compran un frecuencímetro, en este momento saldrá chino, que debe salir 5.000 pesos, el más berreta tiene 6 dígitos. Es una medida muy fácil de hacer con precisión. O sea, normalmente los frecuencímetros tienen hasta 8 dígitos. Es decir, uno puede medir frecuencias del orden de los megahertz con una precisión de centésima de hertz, para que tengan una idea. ¿Cuál es la particularidad del cristal de cuarzo? Que cuando uno le pone algo arriba, le deposita algo arriba, cambia su masa, obviamente, y cambia la frecuencia de vibración. Bueno, la relación que hay entre el cambio de masa, delta M, y el cambio de la frecuencia de vibración viene dada por esta expresión. Tiene un nombre que ahora me olvidé, Scarborough, algo así. Suena algo así como Scarborough, que fue la primera persona que lo dedujo, y que tiene que ver con la densidad del material, no me acuerdo qué era mu, la frecuencia normal de vibración. Pero lo importante de acá es lo siguiente, que uno puede detectar pequeños cambios de masa midiendo los cambios de frecuencia. Y como los cambios de frecuencia se pueden medir con una precisión de 1 en 10 a la 8, uno puede medir cambios de masa con esa precisión. Entonces, ¿cuál es la idea de una microbalanza de cuarzo? Eso se llama microbalanza. Que si uno tiene sobre ese disco de cuarzo, uno, por ejemplo, forma un film de Nafion, en este caso, de, pongamos, 100 nanómetros de espesor, eso genera un delta de masa
que debe ser del orden de los nanogramos. ¿Ok? Y por lo tanto, ese film de Nafion va a producir un cambio de frecuencia muy abrupto. Pero además, si uno ese después lo pone en un ambiente cerrado, en contacto con una atmósfera que tiene una cierta humedad relativa, una cierta actividad de agua, la membrana de Nafion va a absorber agua. Y si la membrana pesaba decenas de nanogramos, la cantidad de agua que absorbe van a ser décimas de nanogramos. Pero esta balanza la puede medir, porque esa cantidad de agua, decenas de nanogramos, genera cambios de frecuencia que son medibles, que son del orden de los hertz. No tenía, no digo. O sea, la microbalanza, por eso se llama microbalanza, es una forma muy precisa de medir muy pequeños cambios de masa, del orden de los nanogramos, en ese entorno. Entonces, la idea es muy simple. Además, no fuimos los primeros en usar la microbalanza para eso, para hacer curvas de isotermas de absorción. Lo que sí fuimos los primeros en medir cómo sorbía agua membranas muy delgadas de Nafion. Entonces lo que hicimos fue, sobre el cristal de cuarzo, depositar membranas de distinto espesor de Nafion. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. Recuerdan que al principio les dije que uno puede comprar el Nafion en botellita, disuelto en una mezcla de alcohol y agua, con una cierta cantidad de Nafion en peso. Uno sabe que 1 mililitro de esa solución tiene una cantidad de Nafion determinada. Como el área del cristal uno no la conoce, uno sumerge ese cristal en la solución, lo deja secar, o mejor dicho, desparrama una gota o 2 gotas con una microjeringa, sabe la cantidad de masa de solución que puso, y se supone que si se desparrama el film en forma homogénea, la masa del film lo conoce. Entonces, se depositan membranas con distinto espesor, que significa secar. Uno puede hacer varias capas, poner 2 o 3 gotas, dejar que se seque, poner otras 2 o 3 gotas, entonces con eso va generando film de distinto espesor. Bueno, para cada film de distinto espesor, lo que nosotros hicimos fue hacer esta cámara, hacer circular por ahí nitrógeno con una cierta cantidad de una humedad relativa de agua conocida, que eso es fácil de hacer, y medir la frecuencia, el cambio de frecuencia a medida que íbamos cambiando la humedad relativa. Y es un método, además de ser muy sensible, la diferencia que tiene con el método de Pesana es que es muy rápido. ¿Por qué es muy rápido? Porque al ser un film nanométrico, la cantidad de agua que tiene que entrar o salir del film es muy poca. Entonces es una cuestión de masa de agua que tiene que salir o entrar en un film. Entonces uno, por ejemplo, lo que hacía era medir el cambio de frecuencia en función de la actividad de agua. Recuerden que este era un recipiente cerrado, donde acá estaba el cristal y por acá hacía pasar una corriente de nitrógeno que tenía una cierta actividad de agua. Entonces uno, por ejemplo, ponía el film seco, ¿no es cierto? Y tenía una cierta frecuencia, actividad de agua igual a 0. Empezaba a hacer pasar agua con actividad 0,1 y entonces lo que veía uno es una subida hasta que se estabilizaba en otra frecuencia. Volvía a aumentar la actividad de agua a, por ejemplo, 0,2 y volvía a medir otra frecuencia. Y este tiempo que tardaba el sistema en equilibrarse era del orden de 1 minuto. O sea que en media hora uno podía hacer todo una isoterma completa. Y además era reproducible. Si uno bajaba después también llegaba a los mismos valores y esto era muy reproducible. Un método muy simple, no demasiado caro, porque esta es una microbalanza casera, existen comerciales, pero esta la hicimos nosotros. O sea, compramos los cristales y la electrónica la hizo un técnico electrónico. Esa es una forma de medir isotermas de absorción de agua en membranas ultradelgadas. En electroquímica se usa mucho esta electrobalanza. Ernesto tiene una, nosotros también tenemos una acoplada a un potenciostato. ¿Por qué? Porque en electroquímica uno lo que hace es este disco de cuarzo, que es en realidad el sensor, ¿no es cierto?, el que alcahuetea los cambios de masa.
uno le puede poner, depositar platino y hacer electroquímica sobre eso. Por ejemplo, depositar polianilina, ¿no? Un polímero conductor. Entonces uno puede ir mirando, pesando la cantidad de polianilina que se depositó sobre un electrodo, capa por capa. O sea, tiene una precisión tal de que si vos formas una capa de polianilina sobre ese disco de 1 centímetro cuadrado, te dice que formaste una capa. O podés, una vez formada una capa de un polímero, podés medir, podés hacer reacciones redox en ese polímero. Eso es una de las cosas que hizo Ernesto, no me acuerdo de qué sistema. Y podés ver si hay un cambio. Por ejemplo, estás pasando de un estado de oxidación a otro, y el cambio de masa también, podés ver un cambio de masa aún en espesores del orden de la monocapa. O sea, tal de sensible es. O sea que estas experiencias que nosotros hacemos con film de 100 nanómetros, que son equivalente a miles de capas, en realidad es una cosa bruta para una microbalanza. Se usa para cosas mucho más finas. Una sensibilidad para ver cambios de masa en monocapas. Y cuando estábamos haciendo esto, nos enteramos de que cerca de nuestro laboratorio, donde estaba en ese momento estaba Galo Soleriglia trabajando, ellos hacían materiales mesoporosos, sílica mesoporosa, titanio mesoporosa, y medían la cantidad de agua que sorbían esos films mesoporosos usando otra técnica que se llama Environmental Elipsometría, elipsometría ambiental de ángulo variable. ¿En qué se basa ese método? Ese método se basa en que si uno tiene un film acá, por ejemplo, un film mesoporoso o una membrana de nafio, sobre un sustrato que sea reflector, ahí no se puede usar cualquier sustrato, se tiene que usar un sustrato que refleje la luz, por ejemplo, un vidrio, y uno hace incidir un haz polarizado y mide cómo se polariza la luz en ese sistema. Hay un modelo que permite, obviamente va a depender de la diferencia entre el índice de refracción del sustrato, el vidrio, y el material que uno tiene arriba. Esto es un modelo que se hace en donde el cambio de polarización de la luz al reflejarse en el film depende del índice de refracción del material. Y a su vez, el índice de refracción de esos materiales mesoporosos o de la membrana de nafio cambia a medida que absorbe agua, obviamente. No es lo mismo el índice de refracción del nafio seco que el nafio con agua. O sea, el nafio tiene su propio índice de refracción, cuando va absorbiendo agua va cambiando. Bueno, este aparato lo que hace es medir ese cambio de índice de refracción y a través de un modelo convertir eso en un espesor. O sea, en el modelo aparece también el espesor del film en el cual se está produciendo esa reflexión. No voy a, si quieren ver detalles, ahí está la publicación. Este es el trabajo que hicimos con Cecilia Fuerte, que era en ese momento trabajaba con Galo y que nos dio una mano. Y entonces lo que hicimos fue ver si nuestras medidas con microbalanza de cuarzo coincidían con las medidas hechas por elipsometría ambiental de ángulo variable. Y en realidad la conclusión es que sí, que coincidían bastante bien, dentro de una cierta dispersión, pero los espesores que medíamos o sea, en este caso, perdón, lo que es claro es que uno mide la cantidad de agua que va absorbiendo por el cambio de espesor del film. O sea, a medida que el nafio va absorbiendo agua, el espesor del film va cambiando y lo que uno mide en este aparato es justamente el espesor, que lo traduce en una cantidad de agua absorbida. Estos son los resultados que obtuvimos para espesores de distintos film. Por ejemplo, ven acá en esta tabla tienen film que van desde 80 nanómetros hasta casi 1 micrón, o sea, 1000 nanómetros. Esto que está acá, estas son las isotermas de absorción. Esta curva gruesa, está acá, la de arriba de todo, es la curva de absorción, la isoterma de absorción de agua de una membrana de nafio en BAL, o sea, una membrana de nafio comercial, del orden de 170 micrones de espesor. Y estos valores que están acá por debajo corresponden a distintos film que tienen espesores que van entre los 80
y los 980 nanómetros. Y esto está hecho sobre un sustrato de vidrio. También hay diferentes, los films fueron térmicamente sometidos a un envejecimiento de 2 días o de varios días, algunos quedaron 30 días, y lo que nosotros estudiamos, para resumirlo, es que los espesores, la cantidad de agua absorbida, depende también del tratamiento térmico. Pero en todos los casos, la cantidad de agua que absorbe los film nanométricos está muy por debajo, acá se ve más claramente en este dibujo. Este es un film que tiene un espesor fijo, en este caso creo que era el de 305 nanómetros, sobre distintos sustratos, sobre vidrio, esta curva que está por acá, el triángulo invertido, sobre silicio, tenemos una boleta de silicio que es más o menos lo mismo que vidrio, un hito, que es un óxido de titanio conductor, estaño, perdón, conductor, son estos valores que están más abajo, sobre oro y sobre grafito. Entonces fíjense que no solamente depende del espesor de la membrana, como se ve acá, y del tratamiento térmico, sino también que la cantidad de agua absorbida depende del sustrato. Pero en todos los casos es mucho menor la cantidad de agua absorbida que la cantidad de agua absorbida en una membrana oval. Es decir, la gran conclusión que sacamos acá es que los film nanométricos dependen de la cantidad de agua absorbida, depende del sustrato y depende del tratamiento térmico que se sometido. Si nosotros quisiéramos extrapolar esto al caso de una membrana de Nafion sobre un catalizador, lo más parecido en nuestras medidas, serían las medidas sobre grafito, ¿no? Porque la mayor parte del binder, en la región de 3 fases, está rodeando a las partículas de Vulcan, que son básicamente una mezcla de carbono grafito con carbono amorfo. O sea que lo que uno espera, la conclusión que nosotros sacamos, es que la cantidad de agua absorbida en una membrana nanométrica en espesor es bastante inferior a una membrana oval. Y eso debería tener influencia sobre otras propiedades de la membrana, como por ejemplo la conducción eléctrica. Acá hay la interpretación de los resultados. ¿Por qué la membrana nanométrica soportada sobre distintos films absorbe menos agua? Lo que nosotros vimos es cuando uno analiza cómo se expande una membrana de Nafion bulk al absorber agua, hay estudios realizados donde se ve la expansión en las 3 dimensiones, ¿no? Esto es un resumen de eso. Por ejemplo, las membranas de Nafion se hacen por laminado, es decir, básicamente lo que uno esperaría en una membrana de Nafion comercial, como las que usamos para las membranas de celdas de combustible, es que en el plano de la membrana tenga más o menos una estructura homogénea. Y eso es lo que sucede, o sea, en esta dirección y en la dirección transversal a la membrana, la expansión es más o menos del mismo orden, 14%, entre la membrana seca y la membrana totalmente hidratada con agua. Pero en la dirección del laminado es menor. En la dirección del laminado, que es la dirección del eje de la membrana, se absorbe un poco menos, el 10%. Y esto claramente tiene que ver en el proceso de laminado de la membrana, cómo se orientan las cadenas de polímero lineal. Evidentemente hay una mayor restricción a la expansión al absorber agua en la dirección del laminado que en las otras 2 direcciones. No es muy grande, 14 contra 10, pero es importante. Ahora, ¿qué pasa cuando esa membrana, en lugar de ser una membrana gruesa y libre, o sea, sin estar soportada, es una membrana que está soportada sobre un sustrato, como es el caso de las membranas nanométricas que estudiamos? En realidad, esta sería la membrana seca. La membrana están orientadas, las cadenas poliméricas están orientadas generalmente tratando de absorberse en la forma longitudinal
longitudinal sobre el sustrato, o sea, hay una tendencia a que la cadena esté absorbida sobre el sustrato. Al agregar agua, lo que uno está haciendo es, de alguna manera, separándola, haciendo de que las cadenas esas puedan alejarse del sustrato e interaccionar con el agua en lugar de interaccionar con el sustrato. Pero en realidad acá tenemos un punto de anclaje, o sea, evidentemente la expansión en la dirección Z, en la dirección del perpendicular al sustrato, va a ser menor, porque hay una fuerte interacción de las cadenas con el sustrato que hace que la expansión de las cadenas no sea libre, como en el caso de la membrana oval. Y lo que nosotros encontramos, que la cantidad de agua absorbida entonces debería ser proporcional a la relación entre el hinchamiento lineal, o sea, el hinchamiento en la dirección perpendicular al sustrato, y el hinchamiento en 3 dimensiones de la cadena. Que para el Nafion es el cociente entre el 14% este y la expansión total, que sería la suma de estas tres, la expansión en las 3 dimensiones. En una palabra, lo que estoy diciendo es que en la única dirección que el polímero puede expandirse cuando está sobre un sustrato es en la dirección Z, en la dirección perpendicular, mientras que en la dirección XY estaría como anclado en el sustrato. Entonces, básicamente, si este modelo es cierto, la absorción debería ser aproximadamente la relación entre el hinchamiento lineal en la dirección Z y el hinchamiento en 3 dimensiones. Y eso en el Nafion es aproximadamente igual a 0. Y eso no difiere mucho de lo que sucede acá, en donde, por ejemplo, sobre grafito, el lambda en cualquier valor de actividad es de ese orden, aproximadamente 1/3 de lo que es en el caso de la membrana oval. Es decir, que no sabemos si este modelo es cierto, por lo menos con los datos que nosotros teníamos, pero era una cosa bastante razonable. Acá también hay una figura, esto tiene que ver con una cosa que sucede en polímeros y sucede en particular con el Nafion, que es que nosotros estudiamos la absorción de un film, este es un film de 320 nanómetros, en la actividad de agua 0,9, o sea, casi totalmente hidratado, y lo fuimos siguiendo durante varios días, lo seguimos casi durante 1 mes y medio. Y partimos de un film que tenía esto está expresado no como lambda, sino como masa de agua sobre masa de polímero. Y fíjense que esto parte de alrededor de un 14,5% de agua, y a medida que vamos dejando añejar ese film, va perdiendo masa, y la masa de agua al final de los 45 días, a partir de 1 mes más o menos, se estabiliza, pero es aproximadamente la mitad de lo que era al principio. Y esto tiene que ver con que cuando uno prepara el film nanométrico y absorbe agua, las cadenas de polímero todavía no están en su estado de máxima relajación. Es decir, cuando uno prepara el polímero, las cadenas adquieren sobre todo cuando está poco hinchado, adquieren una configuración, pero no es la configuración de equilibrio. Y ese proceso de relajación de la cadena hasta llegar a su estado de equilibrio es un proceso muy lento, porque son movimientos de cadenas largas que están enroscadas unas con otras. No son procesos que ocurren en microsegundos, ni en segundos, ni en horas, ocurren en días. Entonces, una de las cosas interesantes de esto es que cuando uno prepara una membrana, las propiedades que mide por ahí al poco tiempo de prepararla, sobre todo cuando estamos hablando de escala nanométrica, ¿no? Pueden ser muy distintas que después de unos cuantos días. O sea, hay que tener en cuenta que el sistema polimérico a escala nanométrica es un sistema que tiene vida, digamos, o sea, el estado en que uno los prepara a nivel molecular cambia con el tiempo y lamentablemente cambia muy lentamente. Entonces uno puede llevarse muchas sorpresas si las segundan del momento en que haga la medida. Una pregunta. Sí. ¿Y ustedes hicieron alguna vez pruebas de cómo es el comportamiento a lo largo de tiempo largo de las membranas de Nafion? O sea, si vos construís una celda comercial, ¿cuántas horas de vida puede tener? ¿Hicieron alguna vez ese tipo de...? No, de nosotros no, pero hay muchos estudios hechos, sí.
sí, eso lo vamos a ver después, en las próximas clases. En realidad, el tema es que las membranas del Nafion se degradan por otros mecanismos, digamos. Esto sería casi como un efecto secundario, ¿no? Hay otros mecanismos por los cuales la membrana se va degradando en el tiempo y tiene una cierta cierto tiempo de vida útil. Esto simplemente es que cuando vos querés interpretar a nivel de laboratorio las propiedades de la membrana y lo estás haciendo sobre film nanométrico, tenés que tener cuidado con este tipo de cosas. Realmente los films que vos preparás parecen estar en equilibrio y no lo están. Esos tiempos de relajación que le lleva al sistema polimérico a alcanzar el equilibrio pueden ser de un mes. Este es un ejemplo muy claro. Cuando nosotros hicimos esto, en el 2008, la idea era inmediatamente pasar a estudiar la conductividad de esos films poliméricos. Porque obviamente si variaba tanto la absorción de agua, era de esperar que variara también la conductividad. Y en realidad, bueno, no tuvimos la premura necesaria y unos pocos años después hay otra persona que hizo esos estudios, dos trabajos, perdón. Bueno, ahora les muestro. Hay alguien, antes de llegar a los estudios de conductividad, hay unos trabajos de este grupo canadiense, que fue publicado en el 2013. Ellos hicieron unas cosas similares a las que hicimos nosotros, pero en lugar de estudiar la absorción de agua, lo que estudiaron es la mojabilidad del agua. Estudiaron la mojabilidad del agua en film de Nafion con espesores entre 4 y 300 nanómetros. Y lo que observaron es que había un comportamiento totalmente distinto para los films que tenían menos de 55 nanómetros y los films que tenían más de 55 nanómetros. O sea, es como que había un cambio muy abrupto en la mojabilidad a medida que aumentaba el tamaño del film. Los films mayores de 50 nanómetros se tornaban muy poco mojables, mientras que los menores de 55 nanómetros eran muy mojables. Y la interpretación que dieron, los dibujitos que hicieron, se basan básicamente en este modelo que habíamos visto antes de señor Rowe y Shen, de la formación de la estructura de Nafion como unas micelas cilíndricas. Ellos lo que propusieron para explicar sus resultados es que cuando uno tiene film muy delgados, suspendidos sobre un sustrato, ellos usaron sustratos de cuarzo, ¿okay? Solamente lo hicieron sobre cuarzo. Y la interpretación de ellos es que se formaban también micelas, pero en este caso fíjense que las micelas son al revés de lo que sugiere Smith-Rowe y Chen. O sea, en vez de estar los grupos polares hacia adentro, están hacia afuera. O sea, acá la parte hidrofóbica de la membrana está en el centro y los grupos polares, los grupos cargados, los grupos sulfónicos, están hacia afuera. Esto uno lo puede interpretar en el sentido de que en realidad la diferencia con el estudio de error es que estos son membranas soportadas y que el soporte, los grupos, la interacción de las cargas con los grupos de óxido, hay una fuerte interacción de Van der Waals, hace que la micela se forme en forma inversa, o sea, exponiendo los grupos polares tanto hacia el sustrato como hacia la superficie. Y que eso más o menos persiste hasta espesores del orden de 55 nanómetros. Ellos suponen que entre lamela y lamela, o sea, le llaman lamelas a estas estructuras, hay también, todo esto es, digamos, suposiciones, no es que ellos lo hayan visto con medidas espectroscópicas, de difracción, pero suponen que hay también parte de agua, están separadas por agua líquida, y que a medida que nos alejamos de la superficie, obviamente estas lamelas cilíndricas interactúan cada vez
más débilmente con la superficie y tienen posibilidad de inclinarse. Pero básicamente lo que ellos proponen es que cuando los fields son muy delgados, y ponen como delgado una cota de 55 nanómetros, lo que uno ve, lo que se observa básicamente es una interfase expuesta a la superficie que es iónica y por lo tanto con mucha tendencia a mojar agua. Mientras que cuando los fields son más delgados, abajo tenemos esta estructura, pero a medida que esa estructura se va alejando de la superficie, que es de alguna manera la que orienta los grupos cargados, la estructura tiende a presentar la parte de la cadena hidrofóbica, la parte de la cadena fluorocarbonada hacia el exterior, y ahí el material se torna no mojable, se torna una superficie hidrofóbica. Entonces, esto me está mostrando también que las características de mojado de agua de las membranas en la zona de las tres fases puede variar sustancialmente según cómo sea el espesor. Y lamentablemente, cuando uno prepara un catalizador, uno no tiene mucho control sobre esto. O sea, el espesor que queda, por empezar, primero no va a ser parejo, no va a ser 50 nanómetros o 100 nanómetros sobre todo la superficie del catalizador, sino que puede ser variable. Pero además, según cómo sea el espesor en cada región, uno puede tener zonas donde hay una tendencia a mojar con agua y otras donde no haya tendencia a mojar con agua. Y eso obviamente tiene que tener algún efecto sobre el funcionamiento de la región de tres fases. Para terminar con la clase de hoy vamos a ver algo de la conductividad. Yo les había comentado en la clase anterior que la conductividad en membranas se mide generalmente por un método que es un método de 4 puntas, ¿no? Donde, como en las medidas de absorción de agua, la conductividad de la membrana la tiene que dar, cuando uno especifica la conductividad de una membrana, tiene que decir a qué temperatura fue hecha y a qué humedad relativa fue hecha, o sea, con qué contenido de agua. Porque son las dos variables que afectan la conductividad de una membrana, la temperatura y el porcentaje de agua. Las medidas se hacen entonces poniendo en contacto la membrana con una solución saturada que hace que haya en este aparato de medida una actividad de agua constante. Se usa un método de 4 puntas para evitar polarización, etcétera, etcétera. En definitiva, uno aplica una corriente y mide la diferencia de tensión entre dos puntas. Se aplica una tensión, por ejemplo, entre los electrodos extremos. Aplica una corriente y mide la diferencia de potencial entre los electrodos internos y mide entonces una conductividad a una temperatura y a una humedad relativa. En un capítulo de membranas del libro que escribimos hace unos años hay una recopilación de datos de Nafion de distintos autores que están resumidos en esta figura. Esto es la conductividad específica del Nafion, medida en milisiemens por centímetros, en función de la temperatura. Acá está, esto es un gráfico tipo Arrhenius, o sea, esto es para indicar de que más o menos la conductividad del Nafion, del protón en una membrana de Nafion, es un proceso activado, o sea, responde a una ecuación de Arrhenius, fíjense que son todas casi rectas, o sea que la conductividad, el logaritmo de la conductividad varía linealmente con la inversa de la temperatura absoluta. Para referencia, acá tienen los valores en temperaturas en grados centígrados, ¿no? Esto es 25 grados, esto es 50, esto es 75. Obviamente hay una tendencia de la conductividad a una determinada actividad de agua, acá están las actividades de agua, acá una medida. Lo primero que se observa claramente es que la conductividad varía fuertemente con la contenido de agua de la membrana, o sea, con la humedad relativa. Fíjense, en una membrana de Nafion a 25 grados y actividad de agua 0,1, o sea 10% de humedad relativa, tiene una conductividad que está por debajo de 1 milisiemens por centímetro, o sea, del orden de 0,5
milisiemens por centímetro. Cuando yo me voy a 50% de humedad, ya pasó a más de 10 milisiemens. Y cuando estoy en agua líquida o una actividad de agua cercana a 1, tengo una conductividad que es cercana a 100 milisiemens. Es decir, que entre la membrana casi seca y la membrana totalmente húmeda hay más de 2 órdenes de magnitud en conductividad. Y eso más o menos se repite, esa proporción se repite a todas las temperaturas. ¿Por qué las curvas terminan acá en 80 grados? Bueno, porque este es el máximo, la máxima temperatura a la cual es operable una membrana de Nafion. En general, cuando uno trabaja con una membrana de Nafion simple, a partir de esa temperatura la conductividad empieza a caer porque la membrana se empieza a deshidratar. ¿Okay? Por eso, la mayor parte de estos datos están hechos hasta 80 grados. Después hay unos pocos datos aislados que yo logré recopilar de literatura. Por ejemplo, estos son a una actividad de, déjenme ver, la estrellita es 0,2. Estos son datos a 0,2, una actividad de 20% relativa. A esa actividad muy baja de agua, uno puede seguir subiendo la temperatura hasta por encima de 125 grados sin que caiga. Pero fíjense que de todas maneras esa conductividad es mucho menor que la del agua líquida. O sea, el agua a bajas actividades relativas, el Nafion todavía retiene agua, no pierde conductividad, sigue aumentando con la temperatura, pero estamos muy por debajo. La única manera que se ha logrado hasta ahora de mantener la conductividad del Nafion más o menos por encima de 100 milisegundos, milisiemens por centímetro, sin que caiga notablemente al aumentar la temperatura, es cuando a ese Nafion se le pone, se hace un composite de Nafion con nanopartículas de sílica y con nanopartículas de un ácido inorgánico que es el ácido politufténico o poliwolfrámico. El wolframio forma los ácidos el ácido wolfrámico tiende, como el fosfórico, tiende a formar polímeros. Y cuando esos son de muy baja tensión, muy baja presión de vapor, o sea, son conductores casi sólidos, y la sílica, la función que cumple en este composite es retener el agua. O sea, hace que el Nafion pierda menos agua a esa temperatura que cuando está solo. Entonces, con ese composite, donde al Nafion se le mete una cierta cantidad de sílica y de ácido poliwolfrámico, se logra mantener la conductividad en la zona entre 100 y 200 milisiemens por centímetro a una temperatura tan alta como 145 grados. Esto es lo más exitoso que se ha logrado en membranas de Nafion y si bien la conductividad es buena, se paga un precio. Por ejemplo, la permeabilidad de gases empieza a empeorar. Entonces la membrana, uno puede utilizar estas membranas compuestas de Nafion con sílica y poliwolfrámico a temperaturas más grandes, con lo cual la eficiencia, sobre todo de la reacción de reducción de oxígeno, aumenta, pero el precio que paga es que aumenta la permeación de agua y también aumenta el transporte de agua, lo cual acarrea otros problemas. O sea que esto tampoco es la solución. De hecho, es un trabajo de interés académico, pero no hay ninguna celda comercial PEN que funcione con este tipo de membranas a temperaturas más elevadas de 80 a 90 grados centígrados. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se conduce protones dentro de la membrana? Bueno, esto fue bastante estudiado hace varios años y básicamente el consenso es que hay dos tipos de mecanismos que operan en forma simultánea en una membrana de Nafion y también en las membranas, otras membranas conductoras de protones que vamos a ver. O sea, esto es más o menos general para todo tipo de membrana de conducción protónica. Hay un mecanismo que es el mecanismo, se llama el mecanismo vehicular, es decir, el protón, que generalmente está hidratado, dado su tamaño, es un ion, es el ion más hidratado que existe. Nosotros generalmente los químicos lo solemos representar como el hidrógeno, ¿no? Para enfatizar de que está hidratado, pero en realidad lo más correcto sería representarlo por un
ion con 4 moléculas de agua de hidratación, o sea, un H9 o 4 más. Independientemente, el protón, independientemente de con cuántas moléculas de agua está hidratado y se mueve hidratado. El mecanismo vehicular es básicamente la difusión de ese protón, o la migración cuando uno tiene un campo eléctrico aplicado. O sea, el protón migra, un mecanismo vehicular, pero como arrastra una cierta cantidad de agua, su movilidad eléctrica es limitada, o sea, su conductividad está limitada por la cantidad de agua que arrastra. Pero después tenemos otro mecanismo, que yo me referí cuando hablé de transporte, que es el mecanismo de Grotius, que se llama mecanismo de Grotius o mecanismo de hopping, de salto. ¿En qué consistía el mecanismo ese? Si ustedes van a la teórica anterior mía, van a ver ahí un esquema. Es básicamente el siguiente: yo tengo un protón acá y tengo agua. Ese protón, esta especie sería el equivalente a esto, ¿no? H3+. Y acá tengo otra molécula de agua, que está unida con un ion hidrógeno al agua que está formando la especie esta. Y lo que se produce en realidad es una transferencia de carga electrónica de un ion hidrógeno a otra, que hace que el protón pase a estar acá, ¿no es cierto? Pero no porque el protón se movió, sino porque hubo una transferencia de carga. Ese se llama el mecanismo de Grotius. Entonces no implica el proceso de transferir una especie grandota de un sitio a otro, sino implica una transferencia de carga, un efecto, si quieren, cuántico o tuneleo, que es un proceso mucho más rápido. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el nafion o cualquier membrana conductora de protones tiene una poca cantidad de agua, el mecanismo de unión hidrógeno no llega a formarse porque las moléculas de agua hay pocas y están muy separadas. Entonces, la única forma en que el protón puede conducirse es por el mecanismo directamente de difusión, o sea, moviéndose el protón. ¿Okay? Pero cuando el contenido de agua empieza a aumentar, incluso acá hay un esquema en donde acá se ve, este es el protón o el protón hidratado y las bolitas blancas son las moléculas de agua. Cuando llega un cierto contenido de agua, que sería para el nafion prácticamente totalmente hidratado, ya tenemos como si fuera agua-val, las moléculas de agua. Ahora sería esta lagunita que hay acá, esto sería agua-val, donde las moléculas de agua ya están unas al lado de otras, formando una red de agua líquida, y ahí puede empezarse a darse el mecanismo de Grotius. Entonces, cuando estamos en esta condición de alta hidratación, el mecanismo de conducción en la membrana es mixto, es Grotius más el mecanismo vehicular. Pero cuando estamos con una baja estado de hidratación y las moléculas de agua están muy separadas unas de otras, obviamente el único mecanismo que puede operar es el mecanismo vehicular. Yo les comentaba que cuando nosotros hicimos las medidas de absorción de agua en los film nanométricos, queríamos medir la conductividad. Y bueno, en ese momento no teníamos gente, nunca lo decidimos hacerla, y unos 4 años después apareció este trabajo, que también es el mismo grupo canadiense que hizo las medidas de mojabilidad y que propuso esta estructura del nafion según el espesor, que midió conductividad en film delgados. Hizo los films sobre un sustrato de silicio, pero tenía ahí unos electrodos de oro, de espesor nanométrico. Entonces medía la conductividad. Esto funcionaba como 2 electrodos, aplicaba una corriente y medía la resistencia, y medía entonces la conductividad de esos films. Y lo que encontraron era básicamente lo que nosotros esperábamos, es decir, que la conductividad de esas films fuera menor que la conductividad Val. Esta es la conductividad Val del nafion, alrededor de, esto está expresado en milisiemens por centímetro, o sea, el Val está cerca de 100 milisiemens, y fíjense que según el contenido de agua, supuesto cuando menos agua tiene, la conductividad baja, va a ser una magnitud, lo mismo que vimos para el Val, pero siempre a medida que cuando el espesor va, ellos midieron membranas que tenían entre 4
y 160 nanómetros de espesor. Si bien la tendencia a medida que aumenta el espesor es acercarse al espesor del BAL, como ven, para espesores aún de 50 o 160 nanómetros, se puede estar a casi entre un factor 4 o 5, un orden de magnitud por debajo del BAL. O sea, lo que confirmaba esto es que la menor cantidad de agua absorbida en los film nanométricos implica además una menor conductividad. Pero encontraron una cosa muy rara, que es que la conductividad de los films menores de 160 nanómetros es menor que la del BAL. Sin embargo, la absorción de agua, algo que nosotros no observamos, es que la absorción de agua, este es el lambda, la cantidad de agua absorbida por grupo sulfónico, es diferente en los films de 50 nanómetros y en los de más de 50 nanómetros y en los de menos de 50 nanómetros. Los films que tienen espesores por encima de 50 nanómetros absorbían menos agua que el BAL, que es lo que observamos nosotros. Pero los films que tienen por debajo de 50 nanómetros absorben más agua. Eso nosotros no lo observamos. O sea, nosotros teníamos medidas acá a film, yo no las mostré. Nosotros empezamos, acá lo que estoy mostrando acá es 80 nanómetros. Nosotros hicimos medidas por debajo de 80 y también nos daban por debajo, pero con mucha dispersión. Ellos tienen medidas mucho más precisas en la zona de bajo espesor, y lo que observan, fíjense, tienen espesores de, estos son 4 nanómetros y 10 nanómetros. Estos film absorben más agua que el BAL. Pero la explicación que ellos dan, y que nosotros compartimos, es que lo que pasa cuando uno tiene espesores tan chicos, es que uno tiene el sustrato, ellos usan sílice. La sílice es una superficie bastante hidrofílica, tiene una alta tendencia a captar agua, porque se forman grupos silanoles. Entonces lo que pasa, lo que nosotros creemos, y ellos también lo dicen, es que en realidad cuando ellos forman el film muy delgado de 4 nanómetros, acá en la realidad lo que tienen abajo de ese film es una capa de agua, que es la que hace que, claro, es tan chica, fíjense que una monocapa de agua son 0,3 nanómetros, esto es 4 nanómetros, o sea, estamos hablando que una monocapa de agua, una sola monocapa, ya es casi el 10% del espesor total, pero en contenido de agua es mucho más, porque el Nafion no es 100% agua, acá hay un 15% de agua, o sea que acá en esta monocapa hay tanta agua como toda la membrana. Entonces, si uno en realidad está haciendo un film muy delgado, lo que aporta esa monocapa de agua que hay entre el Nafion y el sustrato es suficiente como para que me dé una pseudo absorción, porque no es una absorción de agua, es una capa de agua que se metió entre el sustrato y el Nafion. Entonces yo creo que no hay que darle mucha bola a esto. Lo que pasa es que cuando ya uno se va a espesores grandes, 50 nanómetros, la influencia de esa capa de agua es insignificante y en promedio no la ve. Bueno, este también es interesante. Esto es una micrografía SEM que ellos hacen de sus films cuando tienen 100 nanómetros, que es la figura A, cuando tienen 220 nanómetros y cuando tienen 10 nanómetros. Y fíjense que ya el espesor, cuando el espesor pasa por encima de 50 nanómetros, se ven acá zonas de las imágenes se ve una especie de separación de fase que en realidad corresponden a estas estructuras hidrofílicas y hidrofóbicas que ellos habían propuesto. O sea, ellos dicen que cuando uno tiene un film muy grueso, encima de 50 nanómetros, empiezan a haber zonas donde hay superficie hidrofílica y superficie hidrofóbica. Y eso es lo que sugieren estas imágenes. También es un acto de fe prácticamente. No es que se pueda, también pueden ser problemas de diferencia de espesor, no sé. Pero es claramente que los films de 10 nanómetros se ven mucho más homogéneos que los de 100 nanómetros. Entonces,
es de esperar que acá tengamos en este caso 10 nanómetros, tengamos una estructura mucho más ordenada como esta, mientras que en los films más gruesos tengamos una estructura más desordenada. Eso mismo me pasa con los soportes, ¿no? Para un mismo espesor, cambiar los soportes. Claro, porque la interacción del soporte con la cadena de polímero es importante. Si yo acá, en vez de sílica, pusiera a lo mejor silicio, que no interactúa tan fuertemente, no es tan hidrofílico, posiblemente no alcance a ordenarlo tan bien. Pero las isotermas que habían medido ustedes, estos soportes eran bastante, se cambiaban bastante. Sí, mucho. Fíjate, tenés desde, no se ven bien los colores acá, pero esto, los redondelitos y los redondelitos corresponden a silicio y los triángulos invertidos a vidrio. El silicio sobre silicio, bueno, acá no hay tanta diferencia. Me está contradiciendo lo que dijo recién. O sea, no encuentro diferencias entre el vidrio, que no es sílica, pero bueno, son silicatos, y silicio. Pero fíjate que la absorción de agua difiere mucho, es mucho menor sobre oro. Oro es esta curva de acá. Escucha, esta curva de acá, son los cuadrados. Y es mucho menos sobre grafito y sobre hito, sobre óxido de tal. O sea que sí, la interacción de las cadenas poliméricas, en este caso del nafio, con el sustrato es muy importante. Esto está hecho para un film de todo el mismo espesor, 300, creo que este es el de 396 nanómetros. Entonces, digamos, todo esto que le estoy diciendo es porque tiene que ver con cuáles son las propiedades del nafio en esta zona, ¿no? Nosotros no tenemos ningún fabricante de celdas de combustible, aún el que tenga el proceso más estandarizado, puede controlar esto. Y yo creo que una de las cosas más importantes para mejorar la eficiencia en una celda de combustible es optimizar las propiedades de todo el material, no solamente de la membrana, pero una de las cosas que hay que optimizar es el comportamiento de la membrana en esta zona. Uno puede tener la mejor membrana conductora de protones acá, en el VAL, pero si no hay conducción de protones en la zona de las tres fases, está muerto, no sirve para nada. El mejor catalizador, la mejor membrana puede morir, puede no dar un sistema eficiente por el hecho de que las membranas en la zona de espesores nanométricos pueden tener propiedades totalmente distintas al VAL. Te puedo hacer una pregunta. Sí. En ese mismo dibujito, vos tenés las tres fases. Tenés el binder, que es el nafio de la membrana nafio, que tiene un espesor de nanómetros. Digamos, es el medio acuoso, que no es agua embebida en un polímero, por donde conduce los protones. Una de las propiedades que tenía el nafio era que, bueno, no permea mucho a gases. Sí, pero eso es en la membrana VAL. En la membrana VAL. Acá permea lo suficiente como para sí, que sea... claro, en un film, después más adelante van a tener un problema. En la clase que viene vamos a ver las propiedades de permeación, como el coeficiente de permeación de hidrógeno y oxígeno en nafio. Si uno puede calcular cuánto tarda el hidrógeno en permear a través de una membrana de 170 micrones. Pero cuando vos haces la cuenta para un film que tiene unos pocos decenas de nanómetros, eso es nada. No es un impedimento. O sea, el gas, el oxígeno y el hidrógeno llegan muy fácilmente. O sea, 100 nanómetros. Para no poner ningún tipo de resistencia al proceso. No es nada. Bueno, creo que vamos a dejar acá. Y. Sí, esto es interesante, porque en realidad es una curiosidad. Vamos para terminar con la conductividad. Hay una cosa muy interesante que salió hace unos años. Unos tipos que hacen nanofibras de nafio. Y las hacen por electrospinning. Es decir, no sé si conocen lo que es un aparato de electrospinning. Básicamente es una jeringa, ¿no es cierto?, en la cual uno inyecta, por ejemplo, un polímero. O en este caso, una tinta que tiene catalizador. O sea, uno puede
inyectar cualquier cosa a través de aplicar una diferencia de potencial entre esta aguja de acero, obviamente la aguja de una jeringa, esas jeringas que se usan para caballos, y una placa. Cuando uno aplica una diferencia de potencial de varios kilovolts entre la jeringa y la placa, por eso se llama electrospinning, se produce por efecto de la alta tensión, se produce un chorro, que hace que el polímero, por ejemplo, o la tinta, salga impulsada contra el sustrato. Pero se puede, regulando el diámetro de la jeringa, uno puede inyectar, por ejemplo, nafion, por electrospinning, y hacer que se forme una fibra que tenga un diámetro de unos pocos micrones, o debajo del micrón. Esta gente consiguió hacer fibras, acá está el dibujo, ¿no? Estas son las fibras que se hacen por electrospinning, son fibras de nafion. Lo que hacen es una solución de nafion, inyectan el nafion, sale impulsado, el solvente se evapora en el camino y lo que queda, se forma es una fibra. Y fíjense en el tamaño de la fibra, ¿no? Esta es la escala. Acá tenemos 2 micrómetros. Y fíjense el tamaño de la fibra. Ellos han trabajado con fibras que van desde 5 micrones hasta casi menos de medio micrón, o sea, 500 nanómetros. Y esta es una de las fibras que estudian, va a ser uno de estos puntos de acá. Estudian distintos tamaños, distintos diámetros de fibra. La ponen entre dos metales, separados a una cierta distancia, y miden la conductividad de esa fibra. Y grafican la conductividad en Siemens por centímetro, está esto, en función del diámetro de la fibra. Y fíjense en los valores. Esto es más o menos 0,1 es 100 milisiemens por centímetro. O sea, esto es más o menos 0,1 acá, esta zona de acá, es la zona del nafion BAL. Pero fíjense qué pasa cuando el diámetro de la fibra empieza a disminuir. En un micrón, una fibra de un micrón ya tiene una conductividad que es cercana a los 400 milisiemens, o sea, 4 veces más que el nafion BAL. Y cuando me voy a una fibra que tiene 500 nanómetros, esta de acá, tiene 1,4, 1,5 siemens por centímetro, o sea, 15 veces más que el nafion BAL. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe, y eso también tiene que ver con la estructura del nafion propuesta por esta gente. Esta estructura. Lo que está pasando es lo siguiente, creemos, es lo que dicen ellos, y yo creo que también es así, es lo siguiente. Cuando uno tiene el nafion en la jeringa, suspendido en la solución, tiene estas micelas cilíndricas que están al azar. ¿Okay? Es más, si uno hace una membrana de nafion, no laminada como la comercial, sino hace una membrana por casting, o sea, sobre un sustrato hace un film de nafion, una solución, y deja que el nafion se evapore, que obtiene una membrana con el nafion, eso se llama casting, ¿no? Es hacer una membrana evaporando solvente. Nosotros hacemos, cuando vean las membranas, muestren las membranas que nosotros hacemos, realmente las hacemos por un método de casting. O sea, no es que no fundimos polímero y lo laminamos, como lo hacen los que fabrican en cantidades industriales, sino que hacemos una solución del polímero en un solvente, dejamos que el solvente evapore y tenemos una membrana. En este caso, lo más probable es que si uno mira esa membrana, estas micelas cilíndricas estén orientadas en forma al azar. Estén orientadas al azar. Entonces, ¿qué pasa? Para conducir, ¿por dónde conducen los protones? Por el agua que está metido dentro de la micela. Entonces, para conducir, los protones tienen que hacer un camino, tienen que encontrar, es decir, es como si fueran agujas. Pongamos que tiro agujas en esta mesa y quiero que conduzcan. Para que conduzcan, una aguja tiene que tocar la otra. Tiene que encontrar caminos de conducción, que en este caso es el agua.
Entonces, si yo tiro esta solución, la hago al azar, la tiro al azar, van a quedar en cualquier lugar. Entonces, el camino que va a tener que hacer el protón cuando yo quiera conducción es un camino totalmente tortuoso. ¿Qué pasa cuando uno hace una inyección de este tipo? Lo que uno hace está orientando a las fibras de manera tal, en la aerodinámica, va orientando a las fibras de manera tal de que las fibras las micelas se alinean en la dirección del jet. Y entonces, la fibra, si yo pudiera mirarla a nivel microscópico, lo que yo vería es que es más fácil encontrar caminos de conducción que me conecten una micela con la otra. Y es la razón por la cual yo creo que, y es lo que ellos sugieren también, que no lo dicen tan, por ejemplo, no recurren a este modelo, hablan de orientación de la fibra, pero no da mucho detalle. Y esta es la razón por la cual yo creo que tienen una conductividad específica muy superior al VAL cuando trabajan con fibras de menor espesor. Obviamente, cuando menor es el espesor, si yo pudiera hacer una fibra de 4 nanómetros, indefectiblemente una micela tendría que estar atrás de la otra. Es decir, si voy a ese límite, que ya es casi imposible, ¿no? Prácticamente, una micela estaría atrás de la otra y ahí sería perfecto. Y la conducción ahí sería todavía mucho más grande. Eso, yo quería, Graciela lo sabe bien eso porque ella estuvo trabajando con esta. Yo quería hacer un experimento, que nunca lo llegué a hacer, si alguno de ustedes lo quiere hacer, es bienvenido, que es cuando hacíamos las membranas de Nafion por casting, es hacerlas, como les dije recién, tirar acá una solución de Nafion y dejar que se evapore, era hacerlo sobre un sustrato metálico y poner acá otro metal y aplicar una diferencia de potencial muy grande entre el sustrato metálico y el techo. ¿Para qué? Como estos son cosas polares, para orientar esas micelas, justamente en presencia de un campo eléctrico, estas micelas se van a orientar. Y cuando el solvente se vaya evaporando, preferencialmente las micelas van a quedar en la dirección perpendicular al campo. Y eso haría, esa es mi hipótesis, de que la conductividad de este film de Nafion fuera muchísimo más grande que la de un film de Nafion hecho sin campo eléctrico, donde las micelas estarían orientadas al azar. Pero bueno, esto es simplemente una idea y hay que llevarlo a la práctica. Ustedes me dicen, bueno, pero eso, ¿cómo lo podés? Cuando haces un catalizador, ¿cómo lo podés hacer? Y se puede hacer, porque en realidad cuando uno tiene la tinta, podría hacer lo mismo, podría aplicar fabricar la mezcla de la tinta con el Nafion disuelto en la tinta y hacer el secado del catalizador en presencia de un campo eléctrico. Pero bueno, es una idea inspirada en este dato de que en las fibras esto funciona. Y la orientación de las fibras se mantiene después si uno quiere poner esa membrana en una celda, o sea, no se desarmaría en la estructura. No, quedaría por supuesto en la celda, después quedaría orientada por un lado a otro, pero están todas orientadas para un lado, todas orientadas para otro. O sea, no se van a mover por más que no esté el campo. No, porque ya el polímero ya está seco, va a estar muy seco, ¿no? Ya es muy difícil que esas micelas se puedan